7 personas fueron asesinadas durante un enfrentamiento entre integrantes de la policía comunitaria y un grupo de civiles armados. La autoridad asegura que ya está en la zona recopilando información. Y de nuevo, en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, siguen los ataques contra fuerzas de seguridad. Hoy mataron a otro policía. Apenas en mayo, las autoridades informaban que había operativos en la zona justo para evitar hechos violentos. El presidente es denunciado por el PRD ante el INE después de que hoy, contraviniendo las leyes electorales, difundió 2 encuestas que ponen en ventaja a Morena rumbo al 2024. El director de Pemex, Octavio Romero, niega que el derrame de petróleo sea tan grande como lo estimaron expertos de la UNAM y rechaza también que el chapopote de las playas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco provenga de la zona de Campeche. Esta noche continúan las labores de limpieza en el fraccionamiento Bosques Héroes de Chalco, en el Estado de México, tras la lluvia de ayer que provocó la caída de una barda y el desbordamiento de un canal de aguas negras. Más de 200 casas resultaron afectadas. Nos han dicho, tienen que acostumbrarse a vivir así, porque esto no va a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Conformarnos porque no tenemos ayuda de nada. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. Esta tarde, en Teconoapa, Guerrero, un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Comunitaria, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la OPOEG, contra presuntos integrantes de un grupo criminal dejó como saldo 7 muertos. 4 presuntos criminales fueron asesinados y calcinados al interior de una casa. Además, 3 policías comunitarios fueron asesinados y uno más resultó herido. El enfrentamiento se dio cuando elementos de la OPOEG se encontraban buscando a 2 personas secuestradas, identificadas como José Irene Gallardo Luna y Mario Cruz, de los que no se sabe nada desde el domingo. Esto en Guerrero, mientras que en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, siguen los enfrentamientos, los ataques y los bloqueos carreteros. En Coahuila, del domingo a hoy, suman 5 ataques contra elementos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno. 2 policías estatales han sido asesinados, uno ayer y otro el día de hoy, en un ataque que elementos sufrieron en el kilómetro 165 de la carretera federal conocida como La Ribereña. Ahí los elementos de la Policía Civil grabaron momentos del ataque. Atrás. Primero, párate, güey. Párate. ¡Culeros! Tranquilo. ¡Comando! ¡Están tirando a sus 3! ¡Aquí lo cubro yo! ¡Vivo! Están tirando a las 3, Hay un despliegue de fuerzas. Sin embargo, bueno, lo que hay que resaltar es que los oficiales que lamentablemente perdieron la vida no permitieron la entrada de grupos criminales a nuestra entidad. Tras estos ataques registrados desde el domingo contra los policías, las autoridades implementaron este operativo sobre La Ribereña. Encontraron además 3 camionetas, una de ellas calcinada durante los operativos, esta camioneta calcinada y con restos humanos. Esto en Coahuila, mientras en Nuevo León, también del domingo a hoy, suman 3 ataques en el municipio de Anáhuac, 2 contra instalaciones de la Guardia Nacional y el de hoy contra instalaciones de la Fuerza Civil del Estado cerca del Puente Internacional Colombia. Ahí hombres a bordo de 2 camionetas dispararon contra las instalaciones durante unos 5 minutos sin que se reportaran ni heridos ni detenidos. Personas que quedaron en el fuego cruzado compartieron videos del momento en que tuvieron que resguardarse de los disparos. Mira, aquí está la Sedena, señores. Aquí se están agarrando aquí. Escuchan los disparos. Está el Mamilín, nos está resguardando.
unos se andan agarrando con todo, güey. Mira, allá vienen los gatos. Allá, güey. Chingue su madre, güey. ¡Huevos! ¡Huevos! Chingue su madre, creo que le dieron un tráiler. Pégate a la pared, güey, pégate a la pared, güey. Hubo una provocación en la base de Fuerza Civil en Colombia. Estamos buscando a los responsables. Hay un enfrentamiento cruento en Coahuila de las fuerzas estatales con el crimen organizado. Se trata del mismo grupo delictivo. Del mismo grupo delictivo se dice que el Cártel del Noreste es Coahuila, ya veíamos Nuevo León y es Tamaulipas. En Nuevo Laredo, sobre la carretera Piedras Negras, a la altura del poblado de Nuevo Vallito, sujetos armados bloquearon la carretera con 2 tráileres. Cerca de las 9:30 de la mañana, la vocería de seguridad informó que se recuperó el control de la zona después de 2 horas. ¿Qué está pasando en esta zona otra vez? Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, ¿qué está sucediendo? Ayer fue asesinada, como le informé, Saima Soraya, activista de Poza Rica, Veracruz y ex candidata a la alcaldía de esa ciudad. Esta tarde Saima fue velada en el negocio que era de su propiedad, ahí mismo, donde la mataron. Horas después fue sepultada en el panteón. Por temor, la familia decidió que el velorio y que el funeral se llevarían a cabo de manera privada, pero uno de sus hijos narró cómo ocurrió el homicidio. Lo único que sabemos es que fue una persona que entró al domicilio porque este domicilio era conocido por todo el mundo, le abría las puertas a todas las personas, todos entraban a nuestra casa, todos la conocían, ella nunca se cerró en ese aspecto y pues desgraciadamente una persona aprovechó esa ventana, entonces mi mamá cuando le baja la ventana para atenderlo, saca la pistola y le da 3 disparos, uno en la cabeza, uno por el maxilar, el otro no recuerdo dónde. Fue muerte instantánea, mi hermanita iba con ella, está en shock todavía. ¿Y qué dice ante esto Cuitlahua García, el gobernador de Veracruz? El señor, como es fiel a su estilo, él ya concluyó el caso. Él ya dijo que la víctima, que la mujer a la que asesinaron, pagó unos 300 pesos a unas personas que se manifestaron en junio contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Poza Rica. Esto dijo. Una persona que alentó esa manifestación fue la víctima de ayer, ¿sí? La que pagó. Yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo. No sé, eso ya no lo puedo decir, pero sí sé que los que están detenidos confesaron que ella era quien les había pagado. Yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo, entonces ¿por qué lo dice? Señor, ¿por qué lo dice, gobernador? Yo no sabía si ella sabía lo que estaba haciendo. Está muerta y ya no le puede responder. Y no es su trabajo revictimizar. Su trabajo es guardar silencio y permitir que las autoridades competentes, la Fiscalía en este caso, haga su trabajo. Después de que ayer el grupo de expertos independientes presentara su 6º y último informe del caso Iguala, padres de los normalistas de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia. Piden al presidente que de manera urgente se reúna con ellos y que les cumpla su palabra. No se está cumpliendo la palabra del presidente, porque él nos dijo en su momento que si nosotros como madres y padres queremos los expertos que hagan la investigación, pues van a venir, ya que ellos están colaborando con sus informes, pero hay obstáculos. A los jóvenes que como a veces los gobiernos se llenan la boca diciendo, son el futuro de nuestro país. Pero ¿por qué los desapareces? ¿Por qué los matas? ¿Por qué les quitas el derecho a la vida y el derecho a ser encontrados si los has desaparecido? ¿Por qué eres así, tan inhumano, gobierno mexicano? ¿Por qué te enseñas con tu propia gente? No descansaremos, señores, nosotros como padres y madres tenemos que llegar a la verdad. Han pasado 9 años que se cumplen en septiembre de la desaparición de los estudiantes. El obispo de Guerrero, Salvador Rangel, concedió una entrevista al podcast de Carne y Hueso de Cuadratín. Ahí habló sobre su cercanía con varios criminales de la región de la montaña y también aseguró que la paz en Chilpancingo solo va a regresar hasta que la alcaldesa Norma Otilia Hernández deje de apoyar al grupo criminal contrario, al de los Tlacos, con quienes dijo también tiene videos.
lleven el diálogo, incluso con los maleantes, con los narcotraficantes. Yo he dicho, hay que vernos a los ojos. Son personas, tienen una historia. Allá arriba yo también me relaciono un poquito con el Carrete. Trabajaba junto con el teniente. Al Carrete yo le di la comunión y la confirmación. Estoy diciendo cosas que nunca he dicho. Por ejemplo, don Isaac y los Ardillos me han dicho mucho esto. No queremos que se distribuya la piedra, el ice. Para mí la solución de Chilpancingo es que se desligue el gobierno de los señores de Tlacotepec. Tengo 2 testimonios de que ella va con el señor arriba. Yo no, lo único que les quiero decir que hay 40 minutos de grabación. De la presidenta. De la presidenta. La tienen grabada. Sí, la tienen. Hay más videos de ella. Hay más videos. Hay más videos, dice, los tienen. Son los Ardillos, son los Tlacos en alguna zona, es la familia michoacana en otra, como en Taxco, donde siguen extorsionando a comerciantes y a pesar de la violencia, el alcalde asegura que se trata de hechos aislados. El miedo entre los comerciantes en Taxco, Guerrero, se ha convertido en un problema diariamente. Estas son imágenes de un ataque contra empleados de una tortillería ocurrido en ese municipio el pasado 29 de junio. Un hombre murió y 4 personas más resultaron lesionadas. Ahí caminando y pasó la moto y se regresó. Señora, ¿dónde va, señora? No se vaya para allá. Sálgase. A la señora se lo hubieran llevado también ahí. Tan solo entre mayo y junio, 4 comerciantes fueron asesinados porque se negaron a pagar derecho de piso al cártel de la familia michoacana. Yo tengo otro puesto también, ahí cerramos en la noche y está más cabrón en la tarde, pues. ¿Se pone más duro en la tarde? Sí, en la tarde, empiezan las extorsiones. ¿Y les cobran a todos, parejo? A todos. A principios de julio, el temor a la violencia y la extorsión provocó el cierre de las tortillerías y otros negocios del centro de Taxco. Aproximadamente 20 metros de distancia se ubica la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, este inmueble que es ocupado por las autoridades. El pasado 20 de mayo en este punto se registró una agresión a balazos en contra de un empleado y un cliente. Lo que se sabe es que esto es consecuencia de que se negaron a pagar a la delincuencia organizada el derecho de cuota. Pero esto no es algo nuevo en este pueblo mágico de Guerrero. Desde 2022, vendedores de plata, guías de turistas, ferreteros y negocios de diversos giros han denunciado extorsiones. De eso sí sabía. En Guerrero, precisamente, de lo que tengo más información, no sé, en el lugar de la platería antigua, Taxco. En mayo, 2 empleados de una purificadora de agua fueron asesinados presuntamente porque no pagaron la cuota al cártel. Llamarlos aislados y son, ahora sí, respuesta de los tratos que hacen entre ellos. Yo no me puedo meter. Con imágenes de Hansel García, para Azucena a las 10, Jorge Martínez. El país en la violencia, zonas del país hundidos en la violencia, zonas hundidas en la violencia. ¿Quién de los aspirantes, de todos los que se placean hoy, sin ningún objetivo, sin ton ni son, quién se va a comprometer realmente a terminar con este infierno? Se difundieron imágenes de los 3 sujetos que ayer robaron la joyería La Esmeralda, ubicada en Plaza Parque Tepeyac, aquí en la Ciudad de México. Los asaltantes, como decíamos ayer, se hicieron pasar por clientes, ingresaron solicitando ver piezas de joyería y al tenerlas fuera del mostrador, dispararon sus armas y huyeron. Cámaras de seguridad captaron a los sujetos bajar por las escaleras eléctricas, pues con prisa. 2 usan sudadera blanca, pantalón de mezclilla, gorra negra los 3, otro sudadera negra. 2 de ellos llevan cubrebocas, otro lentes. Tras salir de la plaza, huyen a bordo, ahí está la imagen, a bordo de 2 motocicletas con dirección al Estado de México. Hasta esta noche no han sido detenidos. También en la Ciudad de México, cámaras de seguridad grabaron el momento en que ayer un sujeto asaltó a 2 comensales a plena luz del día en calles de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. A las 3:31 de la tarde, un hombre camina por la calle Alfonso Reyes y Zitácuaro, ahí lo vemos, frente al establecimiento Eva Sandwichería. Se detiene, saca lo que podría ser un arma, con lo que amenaza al hombre y a la mujer que se encontraban ahí en una mesa ubicada sobre la banqueta. En menos de 40 segundos, el delincuente los asalta y tranquilamente se retira caminando del lugar con los artículos robados, entre ellos la bolsa de la mujer. La autoridad no ha informado nada respecto a esta situación. Además,
7 policías de la Ciudad de México, entre ellos una mujer, fueron grabados en video cuando golpean, encintan y amagan a 2 personas que estaban en un cuarto. En las imágenes se ve a 2 de los agentes golpeando y dando patadas a un hombre que se encontraba tirado en el suelo, mientras que los demás inspeccionan el lugar, salen y entran de la habitación. En un momento del video suena el celular de uno de los agredidos. La mujer policía escucha la llamada en la que las personas hablan de una cantidad de dinero. También se observa cuando otro policía le pregunta al mismo sujeto por una persona. Así trabajan los nuevos mandos de la zona centro al mando de Apóstol y Yab. Siguen torturando a los 2 del suelo. Le arrancaron las cadenas y se roban todo lo que encuentran. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Oye. Bueno, y aunque en el video pudimos contar al menos 7 policías, la Secretaría de Seguridad dice que 5 elementos que son del sector Morelos, que aparecen en el video, ya fueron suspendidos y citados a declarar. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, escribió en Twitter que no tolerará la corrupción, la impunidad ni actos fuera de la ley y aseguró que los policías que fueron grabados el 1 de julio son señalados por abuso de autoridad, serán investigados, sancionados y destituidos. A más de una semana de que organizaciones ambientales reportaran un derrame de crudo en los campos petroleros Ekbalam en Campeche, hoy el director de Pemex finalmente ofreció una conferencia de prensa y asegura, entre otras cosas, que la fuga en el ducto se detectó desde el 3 de julio, que se reportó a las autoridades 2 días después y que quedó reparada el sábado. Dijo que el derrame no es de crudo pesado, sino ligero, que se extendió en un área de 17.8 kilómetros. Además, aseguró que en todo el océano, especialmente en la zona de Campeche, hay fracturas naturales de millones y millones de años, dijo, llamadas chapopoteras, que emiten hidrocarburo y descartó que el llamado chapopote que llega a las costas de Tamaulipas, Tabasco o Veracruz sean remanentes del derrame de Pemex. El campo Ekbalam, que produce un crudo ligero y que con las corrientes y las olas se va prácticamente incorporando al ambiente marino, pero de eso a una mancha o a un trozo de chapapote pegado en un pie, pues hay una gran diferencia. No tiene nada que ver el aceite de Ekbalam con ese trozo de chapapote. Bueno, el hidrocarburo ha sido detectado, ya lo vimos ayer en playas de Tamaulipas, también en Veracruz y en Tabasco, donde Wilber Cosmopoulos, presidente de la Federación de Pescadores de Cárdenas, dice pues, que la autoridad en realidad no tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Pues la mera verdad, están muy mal informados. Era una mancha de 162 hectáreas y después fue creciendo hasta el grado que rebasó. Ustedes, Wilber, que sí son expertos, que sí conocen el tema, ¿cuáles son sus hipótesis? Para nosotros que fue una fuga. Hay una fuga frente a Paraíso que la tenemos detectada y esto empezó con lo de la plataforma. Mira. Posteriormente, a los 5 o 6 días que nosotros detectamos eso, fue cuando hubo la explosión y no lo pudieron detener. Eran planchas más grandes que un campo de béisbol. Y tal como me narró Wilber, los pescadores de Tabasco están gravemente afectados por esta mancha de hidrocarburo, la cual aseguran proviene de la sonda de Campeche. Son kilómetros de costa, de playas, para que vean las autoridades de Pemex y del gobierno la gran contaminación que está ocurriendo el día de hoy. Es la impotencia y rabia de un pescador ante la presencia de una densa mancha de petróleo en las costas de Sánchez Magallanes, en Cárdenas, Tabasco. Desde el sábado, el derrame recaló en las playas de esta comunidad y se extendió a otras poblaciones. Empezamos a detectar unas manchas grandes de hidrocarburo que tenía kilómetros de distancia
Los pescadores sostienen que el derrame emana de la plataforma Nohoch Alpha del pasado 7 de julio, donde se instala una nueva red de ductos tras vencer su vida útil de 30 años, según informó Pemex. No es sospecha, estamos nosotros profundamente convencidos que es el derrame de la plataforma que se encendió en la sonda de Campeche. Cooperativas escameras semiparalizaron sus actividades por los daños en sus redes de pesca con valor superior a los 100,000 pesos cada una. Le vamos a pedir a Pemex y al gobierno del estado que estos daños ecológicamente nos tienen que responder los daños, porque aquí vive el 90% del sector pesquero, todos vivimos de esta pesca, no vivimos del petróleo. Las mujeres compensan la ausencia de la pesca empleándose fuera del pueblo. Otras desmenuzan jaivas, una actividad poco lucrativa, dolorosa y mal pagada. Si te sacas 1 kilo son 65 pesos nada más. ¿En qué tiempo? Su mecha ya tenemos más de 3 horas aquí. Ante la falta de respuesta de las autoridades, el pueblo de Sánchez Magallanes recurrió a su fe y a su confianza en el presidente, su paisano. Con información de Luis Manuel López e imágenes de Odalis Anaya, Azucena a las 10. Hoy le pido al señor presidente que tome carta en el asunto. Él nos enseñó a andar en la afectación y reclamarles a Petróleo Mexicano. Es lo que dicen los pescadores, ahí están las imágenes, ahí está la mancha, ahí está la evidencia, no son testimonios, es evidencia que tienen los pescadores. Si el señor Oropesa dice que no es el tema del derrame, entonces ¿qué es? Dice que es normal, los pescadores sostienen que no, que esto no le sucedía desde hace más de 30 años. Alguien tendrá que escucharlos, alguien tendrá que resolver, porque definitivamente algo está pasando en ese lugar. Esta mañana el presidente insistió en que existe una campaña en su contra para responsabilizarlo si algo pasa a un aspirante presidencial de la oposición, por lo que pidió a sus simpatizantes serenarse. Decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos, morenos, llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas, no tocarlos, no teseriarlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, abrazarlos y decirles así, amor y paz. Y primo hermano, sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. No pelearnos, no pelearnos. No pelearnos, dice el presidente. Bueno, pues respondió Xóchitl Gálvez, un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra. Se debe predicar con el ejemplo, por eso yo sigo en lo mío, escuchando y dialogando, hablando de amor y no de odio. Hoy les saludo desde mi tierra, desde Hidalgo. También 3 corcholatas respaldaron al presidente. Tiene toda la razón el presidente López Obrador. Ninguno de nosotros, ni de nosotras en la Cuarta Transformación tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada en hacerle daño a ninguna otra persona, por más crítica o por más que nos plantee una confrontación política. Yo coincido totalmente en el llamado que hace el presidente. No son momentos de disputa. Si no se serenan los ánimos, pues va a ser muy difícil construir en unidad todos. Desde luego, los gobernadores y las gobernadoras de Morena y sus aliados se subieron a esta campaña del presidente, haciendo un llamado, dicen, a no infundir miedo como estrategia política, acusando, porque pues ellos se acusan sin pruebas, pero ellos sí pueden acusar, acusan que en diversas voces vinculadas al viejo régimen y a la oposición han buscado sembrar terror argumentando que la época de la violencia política puede regresar.
Dicen que con cinismo, esos opinadores, sin dar nombres, sin nada, sugieren que alguien podría atentar contra las figuras de la oposición que han manifestado intereses electorales, por lo que les piden, sin mencionar nombres, insisto, que dejen de ser irresponsables y que la oposición entienda que México ya cambió, que la Cuarta Transformación promueve la libertad de expresión y que no es represor ni generador de violencia. Bueno, eso por una parte. Luego, contraviniendo pues, todas las reglas electorales y contradiciéndose incluso a sí mismo, pues muchas veces se ha criticado las encuestas. Hoy el presidente mostró dos encuestas que benefician a su partido rumbo al 2024. Y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación. Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. ¿Cuánta es la diferencia? 30%. Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría? Morena, preferencia efectiva, 60%. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño? Por difundir estas encuestas, el PRD ha denunciado al presidente ante el INE, acusándolo de violar las medidas cautelares que le impiden hablar de temas electorales, por lo que solicitan que la conferencia sea retirada de las plataformas y que obliguen al presidente a cumplir, a que guarde silencio. Por cierto, en estos momentos el INE, bueno, pues que es como de palo porque emite medidas cautelares, nadie las respeta, el INE emite lineamientos, nadie los respeta. Bueno, el INE está discutiendo ahora cuáles serán los lineamientos para regularizar y fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos previo al arranque oficial del proceso electoral. Esta es la discusión en vivo. Entonces, que se permita también que a los servidores públicos, sobre todo al presidente de la República, se le garantice su libertad de expresión. Muchas gracias. Ahí estamos, y en cuanto haya una resolución, ahí estamos, pues vamos a regresar, ahí están nuestros compañeros reporteros. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que todas las corcholatas, bueno, las corcholatas de Morena, porque no están revisando los gastos de Noroña ni de Velasco, que los morenistas han gastado todos arriba de $1 millón hasta el corte del 23 de julio. Que es Claudia Sheinbaum la aspirante que más ha gastado en sus mítines por el país, con $1,823,690. Ahí es logística, transporte, hospedaje, etcétera. En segundo lugar está Ricardo Monreal, quien dice que ha gastado $1,640,000. Con una curiosidad con Ricardo Monreal que detectamos. No explicó Monreal por qué no reporta gastos de transporte. No se transportó a ningún lado, no usó transporte el del 4 de julio al 23 del mismo mes, se quedó igual del reporte pasado a este. En tercer lugar, Marcelo Ebrard, $1,202,500. Después Adán Augusto López, $1,167,000. Todos tienen un tope máximo de $5 millones, salvo Adán Augusto López. Adán Augusto, según Mario Delgado, tiene un tope de gastos de $2,100,000, por lo que solo le quedaría $933,000, salvo que reporte aportaciones de simpatizantes. Todavía faltan 32 días del recorrido. Por cierto, el dirigente de Morena ya dio luz verde a las corcholatas para que debatan no entre ellos, sino con aspirantes de la oposición. No podemos prohibir si cada quien como aspirante pues decide debatir con quien quiera. Donde sabemos que no habrá es entre los aspirantes que participan en el proceso de Morena. Es la única prohibición que existe. Bueno, la imagen de hoy es para Manuel Velasco, porque fue comparado con el muñeco Ken, el novio de la Barbie, ahora que está el boom de Barbie. Lo comparó con Ken, su coordinador regional en Chiapas, Tabasco y Campeche, Enoc Hernández. El licenciado Manuel Velasco Cuello se ha reunido prácticamente con todas y con todos los gobernadores del país durante este recorrido que está llevando a cabo desde el pasado 19 de junio y en estos días incluso quienes
hacen periodismo a través de la caricatura política, han comparado la imagen del licenciado Velasco, que es una persona joven, disciplinada, deportista, con el protagonista de esa película, el muñeco que está de moda, y nosotros creemos que Manuel Velasco también está de moda, es el político más joven de los 6 que están en la contienda, y con ese vigor, con esa fortaleza que él tiene, está recorriendo todo el país. Esta mañana, Protección Civil de Michoacán confirmó que el objeto que iluminó el cielo anoche, vimos algunas imágenes, iluminó Michoacán, Jalisco, algunas partes de Colima, que fue un meteorito. Según la Universidad de Colima, entró a la atmósfera generando frecuencias arriba de los 20 Hz, lo que generó un sonido perceptible en algunas zonas. Webcams de México captó el momento del impacto. Aún se desconoce, sin embargo, la ubicación exacta. Mientras en Estados Unidos, 3 militares en retiro aseguraron bajo protesta, pero sin pruebas ante el Congreso, que el gobierno de ese país tiene en su poder varias aeronaves extraterrestres, además de restos biológicos no humanos de sus pilotos. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. Bajo juramento, una promesa que de violarse puede castigarse con prisión. 3 militares en retiro aseguraron al Congreso de Estados Unidos que el gobierno de aquel país conoce la existencia de ovnis desde el siglo pasado, pero que ha elegido ocultarlo. Los testimonios de Ryan Graves, David Fravor y David Grosh causaron gran polémica esta mañana ante un subcomité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes que busca forzar al Pentágono a difundir información clasificada sobre fenómenos aéreos no identificados. El relato más relevante fue el del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grosh, quien aseguró que su país cuenta con un programa secreto para capturar y estudiar presuntas naves extraterrestres. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Incluso afirmó que gracias a ese programa, Estados Unidos posee restos biológicos no humanos. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human. Tanto Grosh como el comandante en retiro David Fravor reiteraron que por sus comportamientos, las aeronaves avistadas no podrían ser de este planeta. We would see these objects being at 0.0 Mach, that's zero airspeed, over certain pieces of the ground. So what that means, just like a river, if you throw a bobber in, it's going to float downstream. These objects were staying completely stationary in Category 4 hurricane winds. Pulled nose onto the object. Within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. We immediately turned back to see where the white water was at, and it was gone also. So as you started to turn back towards the east, the controller came up and said, "Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cap point, roughly 60 miles away in less than a minute. You can calculate the speed." Tras esta sesión, el Departamento de Defensa negó las declaraciones de estos testigos, mientras que el Congreso pidió al gobierno más información sobre el tema. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, the technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. You're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing. Azucena a las 10. Dos datos. Entre enero del 2020 y diciembre del 2022 se registró un exceso de mortalidad en México del 36%, es decir, murieron 801,342 personas más de lo esperado, según datos del INEGI, que también informa que el año pasado las principales causas de muerte entre los mexicanos fueron enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos.
En 2022, las muertes en México disminuyeron 25% respecto al 2021, de acuerdo con cifras preliminares de las defunciones registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos indican que la pandemia de COVID-19 ya no es la principal causa de mortalidad. En 2020, 1.086.743 mexicanos murieron. La causa principal fueron las enfermedades del corazón y la segunda, el COVID-19. En 2021, los efectos de la pandemia propiciaron un aumento en las defunciones, registrándose 1.122.249 decesos, principalmente a consecuencia del COVID-19. Y en 2022 disminuyó la mortalidad por debajo del 1.000.000 de personas, con 841.318 fallecimientos, principalmente por enfermedades del corazón, dejando al COVID-19 como la sexta causa de muerte. Sin embargo, entre enero de 2020 y diciembre de 2022 se registró un exceso de mortalidad en México de 35.91%, es decir, murieron 801.342 personas más que lo esperado, es decir, se esperaban más de 2.231.000 defunciones y en total se registraron poco más de 3 millones de decesos. En 2022, las tres principales causas de muerte en México son las mismas tanto para hombres como para mujeres. En primer lugar, las enfermedades del corazón con 200.535 casos, 11% menos que en 2021. La segunda, la diabetes mellitus, con 115.681 casos, casi 18% menos que el año pasado. Mientras la tercera son los tumores malignos con 90.018 casos, 106 decesos menos que en 2021. La cuarta, quinta y sexta causa de muerte para los hombres son las enfermedades del hígado, los accidentes y los homicidios, mientras para las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares, el COVID-19, la influenza y neumonía. En general, 9 de cada 10 muertes en 2022 obedecieron a razones de salud y destaca que entre los jóvenes de 15 a 24 años, la tercera causa de muerte es el suicidio y la cuarta entre los adolescentes de 10 a 14 años. Azucena a las 10. Gilgamesh, 1 hasta el fondo. Gil lo leyó en su periódico Milenio en una nota de Pedro Domínguez y Rafael Montes. El presidente pidió a sus simpatizantes no testerear a los representantes de la oposición y para mostrar su buena voluntad les mandó besos, amor y paz con las dos manos. López Obrador dijo: nosotros no actuamos de manera perversa, somos partidarios de la doctrina del amor al prójimo. Extrañas formas del amor al prójimo, caviló Gámez. Un amor que agarra a batazos cada mañana a sus críticos, un amor que infama a periodistas, un amor que difama a empresarios y a todo el que le dé su regalada gana, un amor que ha ofendido, agredido y ejercido violencia de género con la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal si no fuera amor y fuera mal humor, discurso de odio, intemperancia, abuso de poder? Por fortuna, como dice López, se trata de amor al prójimo. Todo es muy raro, caracho. Como diría Marat, siempre una obediencia ciega supone una ignorancia extrema. Gracias, Gil. Buenas noches. Al regresar vamos a conocer a Doreli, una joven nayarita que fue aceptada por la NASA por su proyecto de medicina espacial. Doreli es una joven de Nayarit que con tan solo 18 años ha sido aceptada en la NASA gracias a su proyecto AstroCare, enfocado en la salud de los astronautas. Me voy a la NASA. Con tan solo 18 años, Doreli Medina, originaria de Tepic, Nayarit, se convirtió en una de las 60 elegidas en todo el mundo para participar en el Programa Internacional del Aire y el Espacio de la NASA en noviembre. Desde que soy muy pequeña siempre he sentido fascinación por lo que sucede en el espacio. El primer regalo que les pedí a mis papás fue un telescopio. Y bueno, crecí leyendo sobre el bosón de Higgs, sobre agujeros de gusano y supernovas. Yo pensé, pues obviamente todos los niños quieren ser astronautas. Y le dije, sí, mi amor, tú algún día vas a ir a la NASA. Es uno de los sueños que ella tuvo desde muy niña. Lo declaró, lo decretó. Ella estudiará medicina y el proyecto que presentó para entrar en el programa está enfocado a la salud de los astronautas.
Que muchas veces pensamos en NASA y pensamos en cohetes o pensamos en naves espaciales, pero no pensamos en la salud de los astronautas. Digo, están en gravedad cero, obviamente hay muchísimas cosas pasando en su cuerpo. Es así como yo propongo un sistema de sensores en los trajes de los astronautas para que de esta forma ellos puedan monitorear la salud. Dorely es apasionada de la ciencia desde sus primeros años. Ha participado en diversos concursos de conocimiento que la llevaron en 2016 a ser presidenta municipal por un día. Pero también es amante de la literatura, la música y defensora de las causas sociales. Y tírale a la luna y le das por lo menos a una estrella. En agosto, Dorely también formará parte de la Alianza del Pacífico en Chile, que tiene como propósito conformar un área de integración que impulse desarrollo y competencia de las economías de México, Chile, Colombia y Perú. Con información de Salvador Arellano, Azucena a las 10. Pues qué gran historia. En noviembre se va Dorely y bueno, pues la acompañaremos entonces. Así la historia de este miércoles 26 de julio. Gracias por su atención. Nos vemos aquí mañana a las 10. Buenas noches.